Buscamos en el diccionario y la palabra completa no aparece. Entonces decidimos, bueno, ¿qué conseguimos? Encontramos que inter es prefijo, que significa entre o en medio. Y cultura, acción de cultivar, especialmente las facultades humanas. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que entendemos como intercultura a la acción de cultivarse entre las facultades humanas. Que la interculturalidad sea recíproca entre los seres humanos y entre los pueblos desde la El reconocimiento y aceptación que permite la convivencia armónica de diferentes culturas étnicas. ¿Por qué no poníamos intercultural educación intercultural bilingüe? Porque si uno analiza la educación bilingüe intercultural, cuando aparece lo intercultural bilingüe primero, lo intercultural está matando las lenguas más precisamente más rápidamente, digamos, y no está fortaleciendo, está matando, porque ¿qué quiere decir? Rescatemos todo lo que es cultura, lo que es diversidad cultural, y no fortalecemos las lenguas indígenas. Yo creo que eso hay que pelear en el norte argentino, de que sea bilingüe intercultural. Otra de las cuestiones que ya están en la Constitución Nacional, plasmada como educación bilingüe intercultural y no educación intercultural bilingüe. Si nosotros empezamos a pelear en lo legal, por eso yo decía el año pasado, esta discusión en el tema de la ley, nos pueden plantear como que nosotros mismos estamos saliendo fuera de la Constitución Nacional, pero estamos planteando una educación intercultural bilingüe. En cambio, todos los el convenio internacional, la Constitución de la Nación plantea una educación bilingüe intercultural. Con respecto a cuando dialogó David, educación intercultural bilingüe o educación bilingüe intercultural, varía la posición de dos palabras. Uno favorece más la postura de los pueblos indígenas y la otra no. Pero 515 años sin eso pudimos llegar, así que depende cómo los docentes aborígenes usemos cualquiera de los dos conceptos, va a poder llevarse esto a las aulas, ¿no? Y cómo es la realidad en Salta, es muy variada. Estamos acá, por ejemplo, con la frontera de Formosa, pasa muy, ahí sí hay profesores bilingües, porque los pueblos todavía conservan su lengua, pero en la parte de la Puna o de los valles, prácticamente yo les decía que se ha perdido el lenguaje, no tenemos idioma. Me parece importante esto de rescatar el idioma, me parece fundamental de los pueblos que todavía tienen el idioma, de seguir conservándolo. Nosotros, los Yaguitas Calchaquí, que ya no lo tenemos, estamos buscando otros medios, otra forma de lenguaje de la cual podamos recuperar, por ejemplo, a través de la simbología. Quizá no tenemos la lengua, pero sí tenemos los símbolos, tenemos los signos, y de los cuales nosotros partimos para nuestra identidad. Por lo tanto, espero mucho de este curso y voy a tratar de aportar todo lo que a mi alcance esté para poder lograr estos primeros pasos
que seguramente podrían posibilitar otros escalones con bases más seguras, donde de algún modo esté el cuestionamiento a la educación, para poder poner a los supuestos poseedores de sabiduría en el lugar de alumnos y que puedan finalmente contactarse, escuchar en calidad de alumnos a los ancianos, y de ahí realmente creo que ahí estaríamos en un proceso de investigación seria. De manera que partiendo de eso, después en las escuelas donde encontramos una diversidad tan grande de chicos, poder darle la misma jerarquía a todos los contenidos, a esos elementos culturales que nos identifican a cada uno, con igualdad de condiciones, ¿no? Pero primeramente reconociéndonos a nosotros mismos. Lo que más me importa es construir un diálogo común, pero sin perder lo maravilloso de lo diverso. Se enfrentan en esto, porque en la casa los papás les enseñan el respeto, que tienes que respetar a tu hermano mayor, todo se basa en el respeto y la convivencia, pero en el colegio no es así, o sea, no lo ven así, existe como una libertad, por ejemplo, y se sienten enfrentados entre lo que se les enseña en la casa y entre lo que se les enseña a veces en clases. Yo creo que la interculturalidad tiene que ver con esta cuestión de estar en un mundo todos juntos, en una circunstancia, en un país donde sea, y respetar al otro. Respetar al otro de sus costumbres, de su lenguaje, no solo respetarlo, sino tratar de estrechar vínculos entre estas culturas que se juntan, ¿no? Me parece que interculturalidad tiene que ver con eso, con el respeto fundamentalmente de las culturas y con ver cómo se vinculan ambas culturas, porque a veces son choques muy fuertes. No sé si viene alguien de una cultura oriental y nos dice que a la mujer, no sé, fue infiel o algo así, la matan a pedradas, yo ahí respetaría la interculturalidad. No se da para vos, pero para ellos son prácticas habituales. Claro, la verdad que Tiene que hacer su proceso para entender que eso es una aberración. Yo he leído reportajes de gente que ha sufrido y eso, y les puedo asegurar que... Por eso, pero es culturalmente un problema que ellos tienen que resolver. Nosotros no podemos entrar a juzgar, porque entonces estamos simplemente... Yo no. La interculturalidad como me iría ahí, en culturas tan diferentes. A mí me horroriza, pero bueno, si lo hacen ellos, qué sé yo. Creo que además tenemos esta cosa autocrítica de no, la verdadera educación intercultural debe ser, no sé, la que está en el libro, alguna, la correcta, o sea, está tan metido. Y llega, o sea, es como una muñeca, no terminamos de sacar cáscaras de, digamos, de lógicas metidas. Diversas realidades y tenemos que tratar de integrar. Que es como que se integran a otros bajo su propia regla en lo que se refiere a algo que ya está preestablecido. Te integro, pero te vas a integrar bajo nuestras reglas, o sea que es como que no se tiene en cuenta la diversidad de pensamiento o las formas de vida, sino que te tienes que integrar a algo que ya está establecido. Disculpen, pero nosotros es lo que... Eso me parece que no es integración. Nosotros queremos participación más que integración. Pero este profesor de educación física quería tener, digamos, que los alumnos vistieran con zapatillas. Entonces, previa a la demostración de educación física, nos muestra o nos pide que vayamos todos con el uniforme pedido anteriormente. Resulta de que fueron unos cuantos con zapatillas y el resto estuvimos con nuestras hojotas llamadas zapatas.
Bueno, se le ocurrió inteligentemente a este profesor reunir todas las abarcas al medio, nos hizo poner el círculo y estaba amontonado esta de las abarcas. Y lo eché un poco de nafta y ¿por qué no? Entonces, esas son nuestros aprendizajes de esto de hablar de lo que es el progreso. La nena, la de 12 años, la maestra de tercer grado, que también después constituimos con esos tercer grados otra dupla pedagógica, qué sé yo, la maestra tenía la mejor predisposición de recibirla, de sumarse a la experiencia, y fue la nena la que no quiso. La nena en algún momento nosotros lo charlamos, fue al tercer grado, ir haciendo un pase de grado de manera paulatina, y la nena no quiso. Le resultaba más importante permanecer con su grupo de parientes gitanos en ese primer grado que sentirse que avanzaba dentro de la escuela y pasar al tercer grado. Por lo tanto, digamos, charlando con la nena y donde apareció este tema, la nena permaneció en el primer grado. Esa idea que nosotros pensábamos que era por el bien de ella, la dejamos en el ropero y respetamos, digamos, lo que ella... los para qué y los por qué y demás. Y también estas modalidades tan focalizadas no terminan siendo modalidades de gueto. Entonces, digamos, esto de la interculturalidad, la necesidad siempre de estar con el otro también me parece. Por eso es complejo. Si en la escuela o el sistema educativo homogeniza, invisibiliza al otro diferente, ¿cómo pensar, digamos, propuestas de aula o proyectos para que el otro pueda empezar o que la cultura del otro pueda aparecer? ¿Cómo romper con esa invisibilización, con esa homogenización? No queremos crear una cultura madre y una cultura hijos, nosotros los chiquititos. El Estado quiere apuntar eso, homogeneizar las cosas. Y nosotros tenemos nuestra historia, nuestro pasado, tenemos nuestra vida, nuestros principios culturales, el principio de nuestra identidad, el por qué es tan importante preservar la identidad. Preservar la identidad significa, se basa en dos importantes principios: vida libre y una vida sana. Entonces decidimos, bueno, ¿qué conseguimos? Encontramos que inter es prefijo, que significa entre o en medio. Y cultura, acción de cultivar, especialmente las facultades humanas. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que entendemos como intercultura a la acción de cultivarse entre las facultades humanas.
pluralidad sea recíproca entre los seres humanos y entre los pueblos desde la aceptación. El reconocimiento y aceptación que permite la convivencia armónica de diferentes culturas étnicas. ¿Por qué no poníamos educación intercultural bilingüe? Porque si uno analiza la educación bilingüe intercultural, cuando aparece lo intercultural bilingüe primero, lo intercultural está matando las lenguas más, precisamente más rápidamente, digamos, y no está fortaleciendo, está matando, porque ¿qué quiere decir? Rescatemos todo lo que es cultura, lo que es diversidad cultural, y no fortalecemos las lenguas indígenas. Yo creo que eso hay que pelear en el norte argentino, de que sea bilingüe intercultural. Otra de las cuestiones que ya están en la Constitución Nacional, plasmada como educación bilingüe intercultural y no educación intercultural bilingüe. Si nosotros empezamos a pelear en lo legal, por eso yo decía el año pasado, esta discusión en el tema de la ley, nos pueden plantear como que nosotros mismos estamos saliendo fuera de la Constitución Nacional, pero estamos planteando una educación intercultural bilingüe. En cambio, todos los, el convenio internacional, la Constitución de la Nación plantea una educación bilingüe intercultural. Con respecto a cuando dialogó David, educación intercultural bilingüe o educación bilingüe intercultural, varía la posición de dos palabras. Uno favorece más la postura de los pueblos indígenas y la otra no. Pero 515 años sin eso pudimos llegar, así que depende cómo los docentes aborígenes usemos cualquiera de los dos conceptos, va a poder llevarse esto a las aulas, ¿no? Y cómo es la realidad en Salta, es muy variada. Estamos acá, por ejemplo, con la frontera de Formosa, pasa muy, ahí sí hay profesores bilingües, porque los pueblos todavía conservan su lengua, pero en la parte de la Puna o de los valles, prácticamente yo les decía que se ha perdido el lenguaje, no tenemos idioma. Me parece importante esto de rescatar el idioma, me parece fundamental de los pueblos que todavía tienen el idioma, de seguir conservándolo. Nosotros, los diaguitas cachaquí, que ya no lo tenemos, estamos buscando otros medios, otra forma de lenguaje de la cual podamos recuperar. Por ejemplo, a través de la simbología. Quizá no tenemos la lengua, pero sí tenemos los símbolos, tenemos los signos, y de los cuales nosotros partimos para nuestra identidad. Por lo tanto, espero mucho de este curso y voy a tratar de aportar todo lo que a mi alcance esté para poder lograr estos primeros pasos que seguramente podrían posibilitar otros escalones con bases más seguras, donde de algún modo esté el cuestionamiento a la educación para poder poner a los supuestos poseedores de sabiduría en el lugar de alumnos y que puedan finalmente contactarse, escuchar en calidad de alumnos a los ancianos, y de ahí realmente creo que ahí estaríamos en un proceso de investigación seria. De manera que partiendo de eso, después en las escuelas donde encontramos una diversidad tan grande de chicos, poder darle la misma jerarquía a todos los contenidos, a esos elementos culturales que nos identifican a cada uno, con igualdad de condiciones, ¿no? Pero primeramente reconociéndonos a nosotros mismos. Lo que más me importa es construir un diálogo común, pero sin perder lo maravilloso de lo diverso.
enfrentan en esto, porque en la casa los papás les enseñan el respeto, me tienes que respetar, tienes que respetar a tu hermano mayor, tienes que estar... Todo se basa en el respeto y la convivencia, pero en el colegio no es así, o sea, no lo ven así, existe como una libertad por eso entre comillas, y se sienten enfrentados entre lo que se les enseña en la casa y entre lo que se les enseña a veces en clases. Yo creo que la interculturalidad tiene que ver con esta cuestión de estar en un mundo todos juntos, estar en un país donde sea, y respetar al otro. Respetar al otro de sus costumbres, de su lenguaje, no solo respetarlo, sino tratar de estrechar vínculos entre estas culturas que se juntan, ¿no? Me parece que interculturalidad tiene que ver con eso, con el respeto fundamentalmente de las culturas y con ver cómo se vinculan ambas culturas, porque a veces son choques muy fuertes. No sé si viene alguien de una cultura oriental y nos dice que a la mujer, no sé, fue infiel o algo así, la matan a pedradas, yo ahí respetaría la interculturalidad. No se da para vos, pero para ellos son prácticas habituales. Claro, la verdad que Deberían hacer un proceso para entender que eso es una aberración. Yo he leído reportajes de gente que ha sufrido y eso, y les puedo asegurar que... Por eso, pero es culturalmente un problema que ellos tienen que resolver. Nosotros no podemos entrar a juzgar, porque entonces estamos simplemente... Yo no sé ahí el tema de la interculturalidad como me iría ahí, en culturas tan diferentes. A mí me horroriza, pero bueno, si lo hacen ellos, no sé yo. Creo que además tenemos esta cosa autocrítica de no. La verdadera educación intercultural debe ser, no sé, la que está en el libro, alguna, la correcta, o sea, está tan metido. Y llega al o sea, es como es la muñeca, no terminamos de sacar cáscaras de, digamos, de lógicas metidas. Diversas realidades y tenemos que tratar de integrar. Que es como que se integran a otros bajo sus propias reglas en lo que se refiere a algo que ya está preestablecido. Te integro, pero te vas a integrar bajo nuestras reglas, o sea que es como que no se tiene en cuenta la diversidad de pensamiento o las formas de vida, sino que te tienes que integrar a algo que ya está establecido. Disculpen, pero nosotros es lo que... Eso me parece que no es integración. Nosotros queremos participación más que integración. Pero este profesor de educación física quería tener, digamos, que los alumnos estuvieran con zapatillas. Entonces, previa a la demostración de educación física, nos muestra o nos pide que vayamos todos con el uniforme pedido anteriormente. Resulta de que fueron unos cuantos con zapatillas y el resto estuvimos con nuestras ojotas llamadas abarcas. Bueno, se le ocurrió inteligentemente a este profesor reunir todas las abarcas al medio. Nos hizo poner el círculo y estaba amontonado esta de las abarcas. Y lo echó un poco de nafta y lo quemó. Entonces, esos son nuestros aprendizajes de esto de hablar de lo que es el progreso. La nena, la de 12 años, la maestra de tercer grado, que también después constituimos con esos tercer grados otra dupla pedagógica, qué sé yo, la maestra tenía la mejor predisposición de recibirla, de sumarse a la experiencia, y fue la nena la que no quiso. La nena en algún momento nosotros lo charlamos, fue al tercer grado, y haciendo un pase de grado de manera paulatina, y la nena no quiso. Le resultaba más importante permanecer con su grupo de parientes gitanos en ese primer grado que sentirse que avanzaba dentro de la escuela y pasar al tercer grado. Por lo tanto, digamos,
digamos, charlando con la nena y donde apareció este tema, la nena permaneció en el primer grado. Esa idea que nosotros pensábamos que era por el bien de ella, la dejamos en el ropero y respetamos, digamos, lo que ella... los para qué y los por qué y demás. Y también estas modalidades tan focalizadas terminan siendo modalidades de gueto. Entonces, digamos, esto de la interculturalidad, la necesidad siempre de estar con el otro también me parece que por eso es complejo. Si en la escuela o el sistema educativo homogeniza, invisibiliza al otro diferente, ¿cómo pensar, digamos, propuestas de aula o proyectos para que el otro pueda expresar o que la cultura del otro pueda aparecer? ¿Cómo romper con esa invisibilización, con esa homogenización? No queremos crear una cultura madre y una cultura hijos, nosotros los chiquititos. El Estado quiere apuntar eso, homogeneizar las cosas. Y nosotros tenemos nuestra historia, nuestro pasado, tenemos nuestra vida, nuestros principios culturales, el principio de nuestra identidad, el por qué es tan importante preservar la identidad. Preservar la identidad significa, se basa en dos importantes principios: vida libre y una vida sana.